si por favor me ayudan con un aplauso para darle la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo me disculpo por la larga presentación de mi currículum y esa es la versión breve. Para mí es un verdadero placer y honor estar presente aquí. No conocía todavía esta casa y me siento gratamente sorprendido por la estética, por la calidad de la presentación de los archivos, y por eso cuando nació la idea de que hiciera una presentación aquí de mi libro, que precisamente lo presenté por primera vez aquí en México en el último mes de abril, pensé que sería muy apropiado dar una presentación que nunca antes di en México. Así que ustedes ahora tienen la primicia, que como ven el título es El Santuario del Libro, un lenguaje museológico para los rollos del Mar Muerto. Y de esta manera también entender qué se esconde detrás de un curador, qué tipo de actividades, qué tipo de desafíos nosotros tenemos que enfrentar. Y para aquellos que sí ya me conocen en otras presentaciones o incluso de mi canal de YouTube, van a oír cosas que hasta ahora no han oído, así que espero que sea del disfrute de todos ustedes. Quedamos que más o menos la presentación va a ser, dijimos, 3 horas, ¿no? La primera parte va a ser aproximadamente de 1 hora. Les pido por favor que no me interrumpan, cosa de poder seguir con hilación el tema, y después de la hora vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios, ¿ok? Pues entonces ahora sí, me pongo el reloj y empezamos. Entonces, en la primera parte quiero explicar el origen de la colección. Todo museo es responsable de artefactos que pueden ser de todo tipo, desde libros, pueden ser objetos, vestimentas, pero llamamos técnicamente que es una colección. Y entonces, antes de empezar a hablar específicamente del santuario, tengo que explicar cómo se originó esa colección, y obviamente va a ser el momento de poder hacer alguna mención sobre los rollos del Mar Muerto, pero desde ya les digo, no es una conferencia en la que voy a tratar de arqueología, de teología, de literatura antigua. Voy a hacer alguna que otra referencia. Eso no es óbice, que ustedes no pregunten después en la parte correspondiente a las preguntas. Entonces, comencemos. Los rollos del Mar Muerto tienen como origen un lugar específico en la tierra de Israel, el desierto de Judea, uno de los lugares más secos del planeta. Acostumbro a mostrar esta imagen por mi experiencia, porque me ha pasado que cuando hablo del desierto de Judea, la gente piensa en el Sahara, ¿no? En las películas de Hollywood, ¿no? Con las dunas, o me pasaba en Estados Unidos, pensaban en Arizona. Bueno, no es ni Arizona ni el Sahara, ¿sí? Es un desierto muy pedregoso, con muy baja cantidad de agua, y lo que caracteriza el desierto de Judea es un fenómeno hidrológico que no tiene parangón en el mundo, y es el Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más profundo en la Tierra, es menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Y esto es interesante porque una vez hablando con un gran experto en los temas de los rollos y el cristianismo antiguo, hoy profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton, Jim Chatsworth, estamos hablando precisamente sobre el desierto de Judea y el Mar Muerto. Entonces me dijo, mira Adolfo, uno cuando habla de Jerusalén dice hay que subir a Jerusalén, porque ciertamente Jerusalén se encuentra a unos 800 metros por sobre el nivel del mar, y uno desciende al Mar Muerto, es decir, que desde Jerusalén se desciende 1200 metros. Entonces uno desciende geográficamente o físicamente para subir espiritualmente. No lo había pensado, digamos, y hay algo de eso, ¿sí? En la experiencia del desierto de Judea. Pues entonces, el lugar realmente que
desde su descubrimiento atrapa la atención mundial, es llamado Qumran. Como pueden verlo en la imagen, Qumran está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y a pesar de que el nombre se ha transformado en uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo por los rollos del Mar Muerto, y aparece, por ejemplo, y es muy común verlo en mapas de la época antigua, de la época de Jesús, Qumran es un nombre moderno, por lo tanto, si aparece en un mapa antiguo, es realmente impropio. Nosotros conocemos el nombre Qumran de investigadores o viajeros fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que llegaban con sus Biblias a Tierra Santa y oían el nombre Qumran o Qumran de los lugareños, de los beduinos. Y probablemente el nombre Qumran derive del árabe. Qamar en árabe significa luna, al igual que Jericó, que se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de Qumran, en hebreo es Jericó, y Yareach en hebreo también es luna. Ahora, miren, la historia que, como dije, no voy a entrar en todos los detalles, acerca del origen de esta colección, tiene elementos que parecerían ser sacadas de una película de Hollywood. El descubrimiento de los rollos sucede en algún momento de fines de 1946 y el verano de 1947, asociado a una cueva localizada a 1 kilómetro al norte de Qumran, que hoy llamamos la cueva número 1. Obviamente, si tiene ese número, significa que van a haber otras cuevas. Pero en realidad, cuando comenzó esta historia, era simplemente una cueva de las tantas cuevas que hay en la zona del Mar Muerto. Yo sé que no me van a entender el concepto, pero la zona de Qumran es una zona de movimientos sísmicos. Yo sé que como mexicanos no entienden bien de qué se trata eso. La zona del Mar Muerto forma parte de lo que se llama la falla sirio-africana y es una zona de mucha actividad sísmica, y por eso la geografía del Mar Muerto muestra que toda esa región está plagada de cuevas. Por lo tanto, era simplemente una cueva más. Y la historia tiene dos versiones. Si ustedes, por ejemplo, ya se cruzaron con el tema de los rollos del Mar Muerto alguna vez o han escuchado a alguien hablar, generalmente hablan de los beduinos y de una cabra perdida. La historia dice que los beduinos estaban pastando con sus cabras y como no les funcionaba el wifi, estaban aburridos. Y entonces la historia dice que en un momento una de las cabras se pierde, entra en esta cueva y para sacarla uno de los beduinos tira un guijarro y oye un ruido, ¿sí? Y se asusta. Estaba con un primo, creen que por ahí ese ruido tiene como origen la actividad de un jinn, es decir, de un demonio del desierto, y huyen, ¿sí? Para volver con refuerzos a los 2-3 días y entrar en la cueva. Esa es una versión. La otra versión es la siguiente. Hace algunos años atrás, con mi asistente Rote Marieli, estuvimos trabajando en el Centro de Informática del Santuario del Libro, que les voy a mostrar en otro contexto la imagen, sobre los comienzos del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y Rotem llegó a una grabación en la que les hicieron una entrevista a los beduinos originales en árabe. Digamos, no hay versión más original que esa. Y en la versión de ellos hay una piedra, lo que no hay es una cabra perdida. Ellos decían que la entrada era tan pequeña que ni un gato podía entrar. Y entonces pasaron unas semanas y yo recibí un grupo de investigadores y, como es propio de los curadores, está haciendo la guía, y conté lo que dijeron los beduinos, ¿no?, en su entrevista. Y uno de los investigadores dijo: Adolfo, en mi versión hay cabra, es mucho más romántico. Entonces, con cabra o sin cabra, los beduinos dicen que cuando entraron en la cueva encontraron vasijas como estas. Ellos cuentan que encontraron 10, 8 estaban vacías, una de ellas tenía algo que ellos dicen que parecía tierra, y en una encontraron los primeros manuscritos del Mar Muerto. Y luego
en una posterior entrada encontraron otros, y en total hablamos de los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto hallados por los beduinos. Ellos no sabían para entonces que habían encontrado los manuscritos mejor preservados, de mayor calidad y probablemente los más importantes que alguna vez encontraron. Ahora, ¿qué comprendían estos 7 manuscritos del Mar Muerto? La fama mundial de estos manuscritos se debe a que entre esos 7 manuscritos había 2 copias de un mismo libro de la Biblia hebrea, el libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Un profeta que la tradición judía considera a Isaías como el segundo en importancia después del mismísimo Moisés. Cuando se halla más de una copia de un mismo libro en una cueva, se los cataloga siguiendo un orden alfabético, A, B, C o ABC. Es decir, tenemos manuscrito A y tenemos manuscrito B del libro de Isaías. El manuscrito B de Isaías, obviamente está escrito en hebreo, pero es una copia parcial del libro de Isaías. Por cierto, el libro de Isaías es uno de los libros más extensos de la colección bíblica. Tiene, ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos? 66 capítulos. ¿Sí? 66 capítulos. ¿Es lo que habían dicho? ¿66? Sí. Ah, ok. Me pareció oír, o quería oír 66 capítulos. Sí, 66 capítulos. Y este documento es una versión fragmentada del libro de Isaías, probablemente de la época romana. Pero el manuscrito de Isaías, que alcanzó fama mundial desde entonces y hasta ahora, y podemos decir que es el verdadero símbolo del mundo de los rollos del Mar Muerto, es este manuscrito, es el manuscrito A de Isaías. Es un manuscrito que presenta el texto de manera prácticamente completa, es decir, tiene los 66 capítulos en el orden masorético, es decir, en el orden del Textus Receptus que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ustedes ven la imagen que el manuscrito está parcialmente enrollado, ¿lo ven? Eso muestra que la imagen es de los comienzos del descubrimiento, porque nunca lo vi, nunca volveremos a ver los manuscritos de esa manera. Y eso es precisamente con el propósito de preservar el manuscrito, así que están totalmente desenrollados. El documento está escrito en hebreo, y para los que saben hebreo pueden practicarlo. ¿Sí? Es hebreo, a pesar de que por ahí a algunos les resulte chocante, es cómo se escribía hebreo en la época de los macabeos. Y hay una ciencia que se llama la paleografía, que es la ciencia de la escritura antigua, y un paleógrafo experimentado puede datar un documento a partir de los trazos del escriba, suponiendo que en cada generación los escribas acostumbran a escribir el texto de acuerdo a la moda cultural de esa época. Por supuesto que es una datación relativa y no absoluta, pero permite realmente ubicar en la cronología. Y este documento está datado para el 120-100 antes de nuestra era. Es la época de los macabeos, más precisamente entre la época de Juan Hircano I y Alejandro Janeo. Y solamente como un apunte académico, tiene que entender que hasta el momento del descubrimiento de estos manuscritos, todos los textos de la Biblia hebrea en su lengua original, que era el hebreo, venían de la época medieval. Es decir, que tenían algo así como un poco más de 1000 años. Sea el códice de Leningrado, llamado el Códice de San Petersburgo, el Códice Sazón, que hace poco se adquirió para el Museo ANO en Tel Aviv por la módica suma de $32 millones, y el Códice de Alepo, que como van a ver después también forma parte de la colección del Museo de Israel, que es considerado el códice con la versión del texto masorético más preciso del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, ya pueden entender lo que significó tener un manuscrito de hace 2000 años del texto de Isaías, el gran profeta de Israel. ¿Cuántos manuscritos se habían encontrado los beduinos? Solamente los chicos si están despiertos. Ok.
Otro manuscrito que encontraron los beduinos es este, el apócrifo del Génesis. No es el libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco de Moisés. Es una versión parafrástica del libro de Génesis, un libro, el apócrifo, que no lo conocíamos, y es la única copia que tenemos en el mundo, escrito en arameo, siglo II, siglo I antes de nuestra era, y ya cuando fue hallado estaba en muy mal estado de preservación, y comprendía los capítulos 5 al capítulo 15 de Génesis. Es decir, la importancia de este documento es un aporte excepcional a la historia de la exégesis bíblica, porque este texto, no solamente el autor conocía las historias que tenemos en el Pentateuco de Moisés, la Torá, sino también historias apócrifas, que no aparecen en el Pentateuco, pero eran historias que conocían los judíos, sobre Noé, sobre Enoc, sobre Abraham. Esas son las partes que más o menos nos quedaron, ¿sí? Un texto importantísimo, siglos antes de las tradiciones exegéticas que podemos encontrar, por ejemplo, en los apócrifos, en el Nuevo Testamento, en la literatura rabínica o en los padres de la Iglesia. Y luego tenemos de esos 7, 4 manuscritos que pertenecen a otra categoría, porque los que yo mencioné hasta ahora, sea Isaías, que era un libro conocido, y apócrifo, que era desconocido, ambos pertenecían a lo que podemos llamar la sabiduría de Israel de esos años, que por alguna razón, digamos, el apócrifo no lo conocíamos, y el de Isaías obviamente fue transmitido por la tradición judía. Pero los 4 que nos llegaron pertenecen a otra categoría que los llamamos manuscritos sectarios, como el Pesher Habacuc o el comentario a Habacuc. Habacuc fue un profeta que vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero este no es el libro de Habacuc que tenemos entre los profetas menores, esos 12 profetas, libros pequeños como Oseas, Malaquías, Sofonías. Este es un nuevo libro, otra vez la única copia que conocemos en el mundo, escrito en hebreo. Por la escritura es herodiana formal, por lo tanto es segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, es la época romana, y que nos presenta el comentario hecho por un movimiento, por un grupo, con clara orientación sectaria. Es decir, a partir de la terminología, de la teología, de la sociología, queda claro que los hombres que estaban detrás de este documento estaban, como yo sé que es muy inusual entre los judíos, en disputa con otros judíos, ¿no? Es muy raro que suceda eso en la comunidad judía. Y en este caso, los oponentes son los sacerdotes de Jerusalén. Es realmente un documento excepcional, y como dije que no tiene parangón, y fue la primera vez que nosotros descubrimos que este género literario, que llamamos los comentarios o pesharim, era conocido por los judíos. Nosotros no sabíamos que ellos hacían uso de este género literario. Y dentro de esta categoría entra, por ejemplo, la regla de la comunidad o el texto, lo que se llama el rollo de Odayot, que son oraciones sectarias, digamos, en espíritu del libro de Salmos, o un libro muy conocido, el rollo de la guerra, que habla de la guerra escatológica entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Ahora, además de estas obras, que son las primeras que encontraron los beduinos, y eso sucedió, como dije, entre el 46 y 47, luego del año 48, que fue la Guerra de la Independencia, y se estableció el cese de fuego, el territorio de Qumran, lo que sería Samaria y Judea, ¿sí? Lo que ustedes leen en los diarios, los territorios, sea controlados, conquistados o liberados por Israel, depende ahora la posición política de cada uno. Esos territorios no estaban controlados por Israel después de la guerra, sino por Jordania. Y eso va a suceder entre 1949 y 1967. Y en esos años en que los jordanos controlan esa zona de Qumran, se llevaron a cabo nuevas búsquedas en cuevas, y la última cueva que se encontró fue esta, la cueva número 11. Y de la cueva número 11 se encontró un manuscrito que
va a terminar formando parte de esta colección del Santuario del Libro, que es el rollo del templo. Es el manuscrito más extenso hallado en Qumrán, tiene más de 8 metros. 8 metros, originalmente probablemente tenía 9 metros. Es el documento que está escrito, todos los manuscritos de la colección de santuarios están en pergamino, es decir, en cuero de animal, pero este es un pergamino que nos llega a 1 milímetro de grosor. Nosotros no conocemos ninguno parecido. Y el tratamiento muestra un tratamiento muy delicado de la piel. Está escrito en una muy linda escritura, es escritura herodiana formal. El documento está datado para siglo I antes de nuestra era, o el primer siglo de nuestra era, pero su editor original, el profesor Yigael Yadin, el gran arqueólogo israelí, consideró, y así también piensan los investigadores, que esta es una copia tardía, entre comillas, de un documento que fue escrito en algún momento de la segunda mitad del siglo II ante nuestra era, en la época de los macabeos. Y lo llamó el documento el rollo del templo porque buena parte del documento habla del tema del templo, de un tema ideal, que eso es tema de otra conferencia o de un curso. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente: entre 1947 y 1956 en Qumrán, en 11 cuevas se halló en total aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos y muy pocos manuscritos en un buen estado de preservación. Los mejores documentos se hallaron en la cueva 1 y la cueva 11. Y justamente de ahí vienen los manuscritos del Santuario del Libro. Los primeros de la cueva 1 y después, como dije, uno de la cueva 11, pero el de la cueva 11 se sumó a la colección del Santuario del Libro solamente después de la Guerra de los 6 días. Ahora, obviamente por el tipo de presentación tengo que acortar esta parte de la presentación, porque la historia tiene elementos novelescos que parece casi una película de Hollywood, en donde hay beduinos, donde hay vendedores anticuarios, ¿no? que venden los materiales. 3 rollos los compra un profesor de la Universidad Hebrea, el padre de Yigael Yadin, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea. 4 manuscritos de los 7 los compra un metropolitano, es decir, sería equivalente a los obispos en la iglesia siria del este de Jerusalén, Atanasio Samuel. Lo increíble además que compra 4 rollos del Mar Muerto por el costo hoy equivalente a $100. Creo que hasta Sedijun compraría y sin pedir descuento, ¿no? Es decir, como ven, tiene elementos, se los hago corto, pero realmente tiene elementos increíbles esta historia. Pero finalmente, los 3 comprados por Sukenik y los 4 que compra Yigael Yadin, el hijo de Sukenik, cuando estos documentos fueron puestos en venta en los Estados Unidos, esos manuscritos llegan finalmente a Israel y son puestos en una exhibición que nosotros llamamos exhibición permanente en lo que sería el segundo campo de la Universidad Hebrea en Givat Ram. Para eso tengo que abrir un paréntesis. La Universidad Hebrea es la primera universidad en la historia del pueblo judío y se inaugura en 1925 en el monte Scopus, en el norte de la ciudad. Pero como resultado de la guerra de independencia, el monte Scopus, donde estaba la universidad y estaba el hospital Hadassah, queda controlado por Israel pero rodeado por tropas jordanas. Y entonces son trasladadas las facultades del norte de la ciudad al oeste de la ciudad de Jerusalén, que estaba controlado después de la guerra por Israel hasta junio del 67. El Senado de la Universidad Hebrea pasó a estar en el edificio de Terra Santa, un edificio del Vaticano. Ahí, por ejemplo, la primera vez que se puso en exhibición los rollos de manera no permanente fue en Pascua, en Pesaj de 1955, y luego, en 1957, en el primer edificio construido en el campo de Givat Ram, muy próximo a la Knesset, al Parlamento de Israel, muy cerca del Museo de Israel. Este edificio que ustedes ven en la imagen tenía un piso inferior. Y ahí en una pequeña sala se inaugura, me acuerdo cuando investigué el tema, en los diarios dice se inauguró el Santuario del Libro.
El santuario del libro era esto, un pequeño una sala, y ahí se puso en exhibición por primera vez de manera permanente entre 1957 y 1965 los rollos del Mar Muerto. El primer curador de esa exhibición fue Gael Yadin, y solamente Yadin podía decir que su padre y él habían comprado rollos. Ojalá yo. Con uno de los rollos, bueno, compro buena parte de la Roma, ¿sí? Entonces, pero obviamente todos entendían que manuscritos de este talante merecían algo más que simplemente una pequeña sala. Y así nace el proyecto de lo que va a ser una institución icónica de la vida cultural de Israel a nivel mundial, que es el Santuario del Libro. El Santuario del Libro está asociado a estos dos arquitectos. El de la derecha es Armand Bartos. Bartos tenía méritos propios porque era un reconocido arquitecto americano, pero además tiene un gran mérito. Se había casado con la hija del donante. Siempre ayuda eso. Y tenía un socio en su oficina en New York, en esos años, Friedrich Kiesler. Kiesler había nacido en Bukovina, en época del territorio austrohúngaro, en los años fines de la década del 20, comienzo del 30, cuando ahora aparece la ultraderecha y el nazismo en Alemania y en Austria. Entonces emigra a los Estados Unidos y se transforma en el socio de Bartos en New York, y ellos son los que van a diseñar el Santuario del Libro, que se construye en la primera mitad de los años 60 del siglo pasado. Aquí tienen fotos históricas que se están construyendo la cúpula, que luego va a ser la cúpula blanca, y luego la pared negra. Aquí, por ejemplo, una foto del interior de esa cúpula, que por cierto, los arquitectos tenían una gran idea, lo que yo llamo el ego trip de arquitectos, y no quiero ofender a ningún arquitecto aquí, y es que muchas veces ellos piensan en cómo se tiene que ver un edificio, pero en el edificio hay personas, hay artefactos, ¿no? Y entonces todo el tiempo hay una lucha de intereses. ¿Por qué les digo esto? Cosa que mucha gente no sabe. Ellos pensaban que la cúpula iba a tener un oculum, ¿sí? Ese ojo, ¿sí? Y la idea es que ese ojo estuviera abierto. ¿Y por qué necesitaban que ese ojo estuviera abierto? Fíjense, por ejemplo, en estos planos que ellos diseñaron. Aquí tienen que ellos imaginaban que dentro de una estructura, dentro de la habitación, iba a salir un chorro de agua. De Disneylandia, ¿sí? Que iba a salir por el oculum, y ustedes lo ven claramente. Esa era la idea que ellos tenían. Y les cuento la historia. Yo fui el segundo curador en la historia de la institución, el primero, Magen Broshi Zal. Él había sido alumno de Igal Yadin, y él entra en funciones el 1 de enero de 1964, cuando buena parte del edificio ya está construido. Es decir, que construyeron el edificio sin curador. Y por supuesto los arquitectos en este caso tenían carte blanche para hacer lo que querían. Y él me contó, cuando él asumió el cargo, lo que vio, que en el techo había un agujero, y debajo de ese agujero iba a estar en exhibición el rollo de Isaías original. Bueno, por supuesto lo que exigió es que lo sellaran, ¿sí? Cosa después que creó enormes problemas eso. Bueno, es decir, que aquí ya empiezan a ver algo que yo tuve que enfrentar como curador, y es que además de los rollos tenemos una primadona, que es el edificio. Me imagino que, Tessy, ese no es un problema tuyo, ¿no? Nunca. Por ejemplo, incluso en Israel no saben que el Santuario del Libro fue la primera sección del Museo de Israel que fue inaugurado el 20 de abril de 1965. El museo se inaugura el 11 de mayo del 65, y este año estamos celebrando el 65 aniversario del Museo de Israel y del Santuario del Libro en particular. Ahora, lo que quiero mostrarles es también que es un edificio que tiene una arquitectura que se impone, y por lo tanto el 6 del edificio es tan grande
que las posibilidades de un curador de poder hacer alguna modificación es casi nulo. ¿Por qué? Miren cómo es el interior del edificio. El edificio está dividido en 3 partes. Tiene una primera sala, que es una sala de introducción, ¿sí? Les voy a mostrar la imagen como se ve hoy. Así no se veía cuando yo asumí el cargo el 16 de noviembre del 94, y el que yo vi con mis ojos era el que era en el año 65, tenía otro formato, tenía mesas con explicaciones en la mitad, y nosotros hicimos una renovación del edificio entre los años 2003 y 2004, desarmamos esas mesas, las pusimos sobre la pared, y eso permitió que haya un espacio mucho más cómodo para el público. Quiero que entiendan, en las buenas épocas, obviamente estos no son buenos años en Israel, pero en un día normal nosotros teníamos en el santuario entre 1.500 y 2.000 visitantes, y llegamos incluso a 3.000 visitantes por día, ¿sí? Entonces, lo que hay que posibilitar es el flujo del movimiento de la gente, ¿no? Entonces, esa sala no es una sala de exhibición, es una sala de explicación. Y después van a ver uno de los cambios que yo introduje, era precisamente porque es muy difícil que los grupos lleguen y comiencen con explicaciones cuando todos están ahí, y lo que quieren es también oír explicaciones, y por el otro lado tienen que entrar en el museo. Luego hay una segunda sala en el santuario, que es un túnel. Este túnel, como ven, tiene una forma muy particular, ¿sí? Parece una cueva. Y esto es importante porque todos los rollos del Mar Muerto que antes yo mencioné se encontraron en cuevas. Ninguno de ellos se encontró en los edificios de Qumran. Y luego hay una tercera sala, al final, después de subir unas escaleras, una rotonda, y es esta sala, la última sala, en donde se encuentran los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Y aquí tengo que hacer una salvedad. La estrategia desde 1965 en adelante es que se exhiben los originales, cosa que no es nada obvio en museos en el mundo. Es más, en muchos de los museos no se exhiben los originales. Yo recuerdo una vez que estuve participando en un congreso de restauradores en Praga, y nos llevaron a la Biblioteca Nacional, y entonces nos llevaron a la bóveda y vimos una fantástica colección de manuscritos iluminados, y después realmente de las explicaciones eruditas, nos dijeron, pero son todos copias. Nosotros no mostramos los originales. Tenían que haber visto la cara de nosotros. Y ciertamente eran muy buenas las copias, pero uno siempre quiere ver el original. Yo sé que el sueño es tocarlos, ¿no? Pero si no es tocarlos, por lo menos verlos. Es decir, tener un contacto físico con un documento antiguo. Nosotros eran solamente, como dije, siempre los originales, a excepción de uno que después lo voy a explicar. Entonces, ya más o menos tienen una idea del origen de la colección, ¿sí? No de toda la colección, pero de su sección más importante, y del edificio. Y ahora entonces empieza el trabajo mío en el santuario del libro, que es la dimensión museológica. Y aquí voy a hablar de los años de 1994 hasta el año 2015. Y aquí quiero hablar de 3 dimensiones del trabajo museológico, que mucho de este material obviamente está explicitado en el libro que acabo de publicar y presentar aquí en México, y que gracias aquí a CEDIJUM lo puedo presentar también en esta institución. Lo primero, quiero hablar de la estrategia museológica. Y quiero contarles lo siguiente. Cuando yo llegué al Santuario del Libro en 1965, no solamente estaban en exhibición los rollos del Mar Muerto, había otro material de enorme importancia para la arqueología israelí a nivel mundial, que es el descubrimiento que precisamente Yigael Yadin, en su condición de arqueólogo, había llevado a cabo entre los años 1960 y 1961 en la Cueva de las Cartas. La Cueva de las Cartas se encuentra en Nahal Heber, no es en Qumran, es en la zona del desierto de Judea, más al sur. Y aquí ven las imágenes de su descubrimiento. Yadin era un fantástico investigador, pero además tenía suerte, cosa que hay que tener en la vida. Y realmente llevó a cabo
muy buenos descubrimientos. ¿Y por qué se llamó la Cueva de las Cartas? Porque lo que encontró son restos materiales de objetos que estaban en posesión de rebeldes que habían participado de la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos entre el año 132 y 135 de nuestra era. Bar Kokhba fue un líder de este movimiento, pero con pretensiones mesiánicas. Por eso el apodo Bar Kokhba, que aparece solamente en fuentes cristianas, no judías. Y precisamente, como parte de este descubrimiento, lo que encontró es un grupo de cartas, que ustedes ven en la imagen superior derecha, escritas o dictadas por el mismísimo Bar Kokhba. Aquí tienen, por ejemplo, una de las cartas, y aquí les quiero mostrar el comienzo de la carta, que lo que dice es, y es muy legible, Mi Shimon ben Kuzba, es decir, de Shimon de Koziba. Ese era el nombre verdadero de él. En la fuente nosotros no lo conocíamos así, no sabíamos cuál era su nombre, ¿sí? Y lo conocíamos como Bar Kokhba porque Bar Kokhba era un apodo mesiánico que está basado en un oráculo del profeta pagano Balaam en el libro de Números, que se entendió en la época grecorromana como una referencia mesiánica. Y entonces, y por eso el tema de la estrella, ¿sí? Es el hijo de la estrella, lo que significa Bar Kokhba en arameo. Y por cierto, de ahí viene también la leyenda sobre los magos y la estrella que aparece en el Evangelio de Mateo. Está asociado a ese tema, que era un tema popular en esos años. Ahora, quiero que entiendan lo que significó este descubrimiento. Porque Yadin no solamente era un gran arqueólogo, sino que había sido el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel en la Guerra de la Independencia. Y la anécdota cuenta así. Varios grupos de arqueólogos habían estado buscando tesoros arqueológicos en el desierto de Judea con toda la intención de ganarle a los beduinos. Y entonces presentaron en mayo de 1960 en la cabaña, literalmente era una choza, una cabaña del presidente del Estado de Israel, Yitzhak Ben Tzvi, presentan sus hallazgos arqueológicos frente al primer ministro Ben Gurión, frente a miembros del Parlamento, frente a miembros del ejército de Tzal, representantes diplomáticos, 4 arqueólogos. No es que hablaban de la bolsa o del Bitcoin, ¿sí? Hablaban de arqueología. Ahora, el último de los 4 que hizo la presentación fue Yigael Yadin. Y Yadin, como sucedió con su hermano, yo no lo conocí, cuando yo llegué a Israel falleció poco después, pero era reconocido como un fantástico orador. Y su hermano fue actor de teatro. Y él realmente era muy dramático. Y entonces la historia cuenta lo siguiente. En esa época se proyectaban diapositivas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces la habitación obviamente estaba oscura. Presenta la primera fotografía y está en donde aparece el nombre de Shimon ben Kuzba. Se da vuelta y dice, señor presidente, en término en hebreo es Nasi, y el título mesiánico que aparece, por ejemplo, en documentos y en monedas era también el título Nasi, que es un título que aparece en el libro de Ezequiel, y dice, señor presidente, tiene un saludo del último comandante en jefe de las fuerzas de Israel, el Nasi antiguo, al Nasi del Medianat Israel. Se pueden imaginar, esa noche cortaron las transmisiones y anunciaron realmente este descubrimiento fantástico. Es como, imagínense encontrar un documento o un objeto que digan que realmente perteneció a Jesús. ¿Se pueden imaginar? ¿Sí? Es decir, era un momento en donde el mito se transformó en realidad. Cuando investigué el tema, aquí ven, por ejemplo, diarios del otro día, obviamente están todos en hebreo, pero por ejemplo, en uno de los diarios dice Bar Kokhba Hay de Kayan, es decir, Bar Kokhba sigue vivo, ¿sí? Es como decimos hoy de Gardel, ¿sí? Perón o Maradona, los argentinos, ¿no? Que ellos siguen vivos, ¿sí? Es decir, la sensación era que era un mito que había jugado un papel muy importante en los senos formativos del Estado,
Porque piensen, el Estado de Israel nació desde sus orígenes en un estado de guerra, lamentablemente hasta ahora, y por lo tanto los héroes militares de la historia del pasado de Israel jugaron un papel muy importante en el desarrollo nacional, como por ejemplo es los macabeos, como por ejemplo es el mito de Masada y como es también el mito de Bar Kokhba. Y por eso no sorprende que en el Santuario del Libro, cuando se inauguró en 1965, los descubrimientos de Yigael Yadin, que sacudieron a la nación, estaban también en exhibición en el Santuario del Libro. Aquí tienen, por ejemplo, que entre el año 1965 y el año 2004, esas cartas estuvieron en exhibición en lo que llamamos en el túnel, ¿no?, del Santuario del Libro. Y además de eso, el Santuario del Libro, debajo de la cúpula, donde están los rollos, hay una cripta, y ahí también había artefactos arqueológicos. Y les digo esto porque cuando yo entré en el Santuario del Libro me encontré en una situación muy problemática desde el punto de vista museológico, y era cuando un visitante entraba, y entraba, como os dije, por el túnel, porque no hay otro camino, porque la arquitectura se impone, uno escuchaba la historia de Bar Kokhba, escuchaba sobre la revuelta contra los romanos, siglo II, luego entraba a la sala central y estaban los rollos del Mar Muerto, que es una historia diferente de una comunidad probablemente ascética, probablemente una comunidad de esenios, el origen sería por ahí el siglo II, comienzo del siglo I antes de nuestra era, una historia totalmente diferente, a pesar de que también es en la zona del Mar Muerto. Y cuando descendía, otra vez había Bar Kokhba. Es decir, la posibilidad que una persona normal hubiera entendido algo aspiraba a cero. Porque ya es difícil entender una historia, cómo puede entender dos historias y cómo combinarlas. Y eso es una cosa. Y la otra cosa fue que yo asumo el cargo en el año 1994. Y en el año 1997 se celebró el máximo congreso hasta ahora de los rollos del Mar Muerto en celebración del 50º aniversario del descubrimiento de los rollos. Un congreso de más de 300 investigadores, 120 ponencias, yo un curador joven, y obviamente había que hacer algo en honor de ese congreso. Y entonces tuve la osadía de instalar mi primera exhibición que yo hice en mi vida, que la llamé Un día en Qumran, en 1997. Pero para eso necesito un lugar, y yo no tenía una sala alternativa. Y por eso yo decidí, y era un curador joven, sacar las cartas de Bar Kokhba de exhibición del Santuario del Libro y colocar en su lugar estos materiales. Todavía los materiales de Bar Kokhba habían quedado en el piso inferior, pero ahora, digamos, la idea era agregar, si quieren, coherencia a la visita. Es decir, como las personas tenían que pasar por el túnel, entonces era un lugar apropiado para explicar sobre la vida material de la comunidad. Por ejemplo, les mostraba artefactos originales hallados en las cuevas de Qumran o en los edificios de Qumran, como es, por ejemplo, un plato de madera de acacia, como es una lámpara de aceite con la mecha original, algo excepcional, no es que lo pusimos para la foto. Se encontraron peines con piojos. Sí, sí, por eso le dije a mis hijos que para dentro de 1000 años sus piojos van a estar en exhibición en el Santuario del Libro. Con los piojos. O por ejemplo, fíjense, artefactos, por ejemplo, que sirvieran una pala, restos de una tijera de esquilar, 2 hojas de hoces. Aquí eso no es de la época de las excavaciones de la década del 50, sino posteriores. Por ejemplo, son char dates, ¿cómo se dice? Sí, pero dates son dátiles, esa es verdad, dátiles quemados, que probablemente sirvieron para la producción de vino, ¿sí?, o de miel. Es decir, el objetivo de esta exhibición fue mostrar el aspecto, si quiere, humano de la comunidad del Mar Muerto por medio de su cultura material, porque obviamente cuando entraban a la sala central, ahí estaba la vida espiritual, estaban los textos que hablaban de su religión, de sus ideas, de sus creencias, de sus prácticas. Y en ese sentido, entonces, humildemente le agregué coherencia a la visita. Había otro punto que tiene que ver con un punto ideológico, y les voy a contar ahora la anécdota. En el año 98,
me invitan a un nuevo congreso sobre los rollos del Mar Muerto en New York, y luego me invitan a comienzos del año 2000 a una conferencia sobre Bar Kokhba en los Estados Unidos. Si no recuerdo mal, creo que fue en NYU, en la Universidad de New York. Y comienzo la conferencia diciendo lo siguiente: miren, les agradezco la invitación, pero creo que es la última vez que me invitan, porque vengo a anunciar oficialmente que voy a sacar definitivamente el tema de Bar Kokhba del Santuario del Libro. Quiero que entiendan que era tocar a un mito nacional, un verdadero héroe nacional. Yo ya había sacado precisamente los documentos del túnel, y el próximo paso, que lo llevé a cabo en el año 2003-2004, era lo que sucedía en el piso de abajo. Y eso se debió a que quiero que entiendan otro aspecto de lo que es un curador. Nosotros los curadores somos agentes culturales. Y de hecho, obviamente, todo lo que hacemos tiene que estar basado en la investigación propia o de otros, pero de alguna manera nosotros tenemos que reaccionar a lo que sucede en una sociedad para que los artefactos que nosotros exhibimos sean relevantes para esas personas y no sean solamente objetos antiguos. Y en ese sentido, la función de un curador es reinterpretar esos artículos y hacer una lectura en función del significado que tienen para los presentes. En esos años estaba el proceso de paz, y por lo tanto toda la idea en Israel era alejarse del modelo beligerante, ¿sí? Esa sociedad que ponía en el centro de su identidad nacional a héroes como los macabeos, Masada, los rebeldes como Bar Kokhba, y la idea era encontrar temas que fueran temas de unión y no precisamente de desunión. Y no solamente eso, el tema de Bar Kokhba es un tema relevante obviamente para la identidad de los judíos de Israel, pero ¿por qué a un coreano o a un brasileño le iba a interesar la historia de Bar Kokhba? Algo parecido que cuando yo voy a los Estados Unidos y me cuentan sobre la historia de tal o cual general americano, digamos, no soy americano, es relevante para la historia de los americanos, pero no específicamente para mí que vengo de otra civilización. Y entonces lo que hice para completar este nuevo proyecto museológico era volver en realidad al programa original del Santuario del Libro, porque el Santuario del Libro no fue llamado originalmente el Santuario de los Rollos, fue llamado el Santuario del Libro, y el libro es la Biblia. Y entonces dije, ¿por qué no volvemos al programa original y transformar el tema de la Biblia hebrea, obviamente, en el centro de la visita? Y entonces tomé otra decisión. Cuando yo había asumido el cargo en el año 1924, en la sala central, en donde estaban los rollos del Mar Muerto, estaba este manuscrito, el Códice de Alepo, o conocido como el Keter Arantzova. El Códice de Alepo es un manuscrito del siglo X de nuestra era. Es considerado la mejor versión masorética de la Biblia hebrea en el mundo, la más precisa del texto, y después, si quieren, puedo desarrollar qué eso significa. A pesar de su nombre, Alepo, que está en Siria y que tiene que ver precisamente con esta comunidad, ¿no? Con esta sinagoga, el manuscrito nació en Tiberíades, no en Siria. Y una historia que también tiene mucho de Hollywood: el manuscrito llegó a Egipto, fue utilizado por el mismísimo Maimónides. Sí, Maimónides tocó el manuscrito, ¿sí? Y luego, cuando un descendiente de Maimónides, en el siglo XIV, Maimónides del siglo XII, fue nombrado rabino en Halab, es decir, en Alepo, se lleva algunos manuscritos del antiguo Cairo de Fustak y también lleva este manuscrito. Y llega a Alepo, y el manuscrito estuvo 600 años en Alepo. Sabemos que muy pocas personas tuvieron el privilegio de poderlo ver, ¿sí? La comunidad era muy cuidadosa. Para ellos era la presencia de Dios en la tierra misma, ¿sí? Y 2 días después de la partición de Palestina por las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del 47, el 1 de diciembre, los sirios, como parte de los desmanes del mundo árabe, queman la sinagoga en donde estaba el manuscrito. Y el manuscrito, digamos, se corre la noticia que desaparece. Pero en realidad no había desaparecido. La noticia le hicieron correr los judíos alepinos. En realidad lo que había sucedido es que cuando terminó el incendio, los judíos entraron a la sinagoga y vieron en el suelo totalmente descuajeringado el
el Keter. Y entonces empezaron a juntar rápidamente las páginas y quedaron esas páginas en resguardo entre las familias alepinas durante 10 años. Y 10 años después, es decir, en 1957, había sucedido algo excepcional. Un miembro de la comunidad recibió permiso de salida de Siria para un judío, cosa que era muy excepcional. Los dos rabinos de la comunidad de Halab traen el manuscrito a esta persona y le encomiendan que lo saque de Siria, sabiendo que si lo encontraban en la frontera, ¿sí? No iba a pasar, no iba a quedar en este mundo. Y él tomó el riesgo, lo colocó dentro de sus bártulos, más precisamente dentro de un tipo de lavarropas, lo puso con otras cosas, pasó. Un agente de la agencia judía lo estaba esperando en Turquía, es una historia ahora realmente de James Bond, y el manuscrito llega en 1958 a Israel, y en marzo de 58 es entregado al presidente de Israel, Ben Zvi. Y cuando abren el manuscrito, ven que el manuscrito está incompleto. Se cree que el manuscrito originalmente tenía 490 páginas. Y cuando Ben Zvi ve el manuscrito, tenía en sus manos solamente 294 páginas. Es decir, alrededor de 200 desaparecieron. Por ejemplo, de la Torá, que obviamente es la parte más sagrada dentro de la Biblia hebrea, solamente nos quedaron 11 páginas del final de Deuteronomio, del libro de Devarim. ¿Sí? Y este manuscrito, después de una larga trayectoria, fue traído a los laboratorios del Museo de Israel para su preservación, allá por la década del 80, y a comienzos del 90 se puso en exhibición con los rollos del Mar Muerto. Y esa es la situación que yo encontré. Estamos hablando de uno de los tesoros de la humanidad. Fue reconocido como Patrimonio Mundial de UNESCO. Pero, desde el punto de vista museológico y pedagógico, era un error, porque la gente veía los rollos del Mar Muerto, documentos de hace 2000 años, con un manuscrito bíblico de la época medieval. Y obviamente la gente no podía entender que eso no formaba parte de la misma historia. Le pregunté al curador, a Maguen, le dije, ¿pero no te molesta? Dice, a mí no me molesta. Dije, pero no está bien eso. Y entonces mi oportunidad fue, cuando el Santuario del Libro pasó reparaciones, generalmente un edificio a los 40 años tiene que pasar ese tipo de tratamiento, dije, esta es mi oportunidad, y entonces yo saqué ya todo el material de Bar Kokhba que estaba en el Santuario del Libro y abrí una exhibición en esa cripta, en ese piso de abajo, puse exhibiciones y conté la historia del Keter como parte de la historia de la Biblia hebrea. Y en ese sentido, entonces, estaba bien porque los rollos, incluyendo el rollo de Isaías en el piso superior, era de hace 2000 años, y esto ya era 1000 años después. Y de esa manera, siguiendo el movimiento, el flujo del espacio, también era el flujo de la historia. Y la gente no tenía que hacer un salto en el conocimiento. Y aquí pueden ver cómo estaban en exposición los documentos. Y aquí les cuento, por ejemplo, otro aspecto de la dimensión museológica. Y la historia es así. Cómo yo me vi envuelto en algo que superaba ya los límites absolutamente arqueológicos o históricos. La historia tiene que ver con Ilan Ramon. Ilan Ramon fue el primer astronauta israelí moderno. Y él participó del proyecto Columbia. Y trágicamente, esta cápsula, al regreso del espacio, explota. ¿Sí? Es el accidente de Columbia el 1 de febrero del año 2003. Y ustedes dicen, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con la historia central del libro? Bueno, yo también pensaba que no tiene nada que ver. A excepción de que ese mismo día yo estaba en Fort Worth, Texas, ¿sí? Y explotó por sobre el cielo en esa zona. Es decir, hay gente que ese día había escuchado, ¿sí? La explosión en el espacio. Yo estaba en el hotel, era un Shabbat a la mañana y estaba en camino, era Scholar in Residence en una comunidad, y entonces nos empezamos a enterar de lo que había, la tragedia sucedida. Pero ¿dónde se cruza mi camino con esta historia? Lo que sucedió es algo excepcional. De Ilan Ramon, como de los integrantes, obviamente
nada quedó, pero quedó solamente dos cosas. Quedaron restos del casco y algo que no tiene antecedente en la historia de la humanidad. Los astronautas, como parte del protocolo, cada uno de ellos tiene un diario personal, que se lo entregan, ¿sí? Y ellos van anotando desde temas personales, como por ejemplo anotaciones sobre qué ese día, qué actividad tuvieron, qué tipo de experimento hicieron y demás. Cuando sucedió el accidente, parte del protocolo de NASA era que tratan de ubicar en un radio de 4.000 kilómetros restos de la cápsula, lo que se encuentre. Y eso se ha llevado a un hangar gigante donde tratan de reconstruir lo que se pueda. Y cerca de una aldea, que increíblemente se llama Palestine, encuentran restos del diario de Ilan Ramon. Es decir, lo que sobrevivió son restos de los escritos de Ilan Ramon. Cuando lo encontraron, obviamente ellos vieron que está escrito en algo que no entienden, y finalmente le dieron a conocer el material a la viuda de Ilan Ramon Arona, también Zal. Y entonces ellos le dijeron si ella aceptaba que esos materiales quedaran en manos de NASA para limpiarlos, editarlos. Ella dijo que no, como es la heredera natural, que ella quiere llevarlos a Israel. Y así es, ella los lleva a Israel y se pone en comunicación con la gente de policía, ¿sí? Que estudian, ¿no? Tipos de documentos, y ellos se pusieron en comunicación con el director del departamento de papel en los laboratorios del Museo de Israel, con Mijael Maguen. Y ahí comenzó una amistad de años entre Mijael y Rona. Y ustedes dicen, ok, Adolfo, es interesante, pero ¿qué tiene que ver con el santuario? Porque un día estoy en una oficina y entra Mijael y entra Rona, que la conocía de la televisión. Y la historia es así. Rona tenía mucha ilusión de poner en exhibición los restos del diario de Ilan Ramon en el Museo de Israel. Y estuvieron recorriendo las galerías para ver en qué lugar lo podían poner. Y ella dijo que llegó a la conclusión que lo quiere poner en el santuario del libro. ¿Y ahora qué hago? Es decir, estamos hablando de un héroe nacional. No es cualquier figura. Es un símbolo, ¿sí?, del Israel moderno. Por cierto, Ilan Ramon fue el más joven de los pilotos que atacó la central nuclear de Irak. Digamos, es un verdadero héroe nacional. Y, por supuesto, frente a la situación tan humana de querer congraciar uno, ¿no?, con la viuda, digamos, la posibilidad de poderlo exhibir, pero pueden entender que no tiene nada que ver los rollos del Mar Muerto con el diario de Ilan Ramon, con todo lo que eso puede significar. Pasaron los años y otra vez volvió el tema. Y entonces no me quedó otra que realmente diseñar una exhibición que pudiera articular esto con la disciplina mía. ¿Y qué se me ocurrió? Y aquí entra otro aspecto que seguramente te pasa, que es una profesión que además de la investigación, además de las habilidades de comunicación, tenemos que desarrollar la creatividad y sacar realmente, literalmente, agua de la piedra. Y se me ocurrió lo siguiente. Dije, Ilan Ramon es el primer astronauta moderno de Israel. ¿Por qué no poner en exhibición, junto con los escritos de Ilan Ramon, los escritos del primer astronauta de la humanidad, que fue Enoch bíblico? Ahora ustedes dicen, ¿pero quién fue Enoch bíblico? Enoch es una figura misteriosa de Génesis 5, de esos padres antediluvianos, ¿sí?, antes de Noé, y según cuenta la Biblia hebrea, él caminaba con Dios, probablemente el significado original haya sido con los ángeles, y al final dice que Dios lo tomó y desapareció. Es el único de los únicos dos personajes en la Biblia hebrea que no mueren como mueren los hombres. El segundo es Eliyahu Anabí, es decir, el profeta Eliyahu. Por lo tanto, él es el primero y él desaparece. Y ustedes dicen, ok, ¿y qué tiene que ver con Ilan Ramon? Es que en derredor de la figura de Enoch hay una enorme cantidad de literatura en la época grecorromana. Y los escritos
que tienen como centro la figura de Enoc, lo que llaman los escritos enóquicos, aparecen en los rollos del Mar Muerto y están escritos en arameo. Es de las secciones más antiguas. En mi colección no tengo esos escritos, pero sí hay restos de literatura enóquica en la colección de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y no solamente eso, sino que Enoc, lo que se cuenta en esa literatura es que sale en viajes cósmicos. Y entonces, por ejemplo, él cuenta lo que ve en el cosmos, exactamente lo que sucede en esa imagen que les muestro. Lo que dice, y es muy legible en hebreo, es que Ilan Ramón Zal cuenta lo que está viendo por el otro lado de la ventanilla. Que se imaginan cuántas personas en la Tierra tienen el privilegio de ver, estar en el cosmos y ver lo que está sucediendo en el otro lado del universo. Y me pareció que es una manera de conectar a dos personajes que no tienen nada que ver, pero que tienen en común la experiencia de viajar por el cosmos. Y de esta manera yo inauguré en el año 2019, pero ya no en el Santuario del Libro, sino en una sala especial para exhibiciones de tipo precisamente no permanentes, la colección que llamó Vivo en el Espacio, el diario de Ilan Ramón y el rollo de Enoc de Qumran. Es una prueba para mostrarles lo fascinante y complejo que está detrás del trabajo de un curador, que muchas veces tiene que apelar aquí a la creatividad para conectar cosas que ninguna computadora lo hubiera podido hacer, ¿sí? Por lo menos por ahora, espero, ¿sí? Ahora, ¿tengo unos minutos más? Ok. El otro punto que quería, porque ya van 59 minutos. Ok. Y los trato de aburrir, pero parece que no consigo. Es sobre estrategia de exhibición y preservación. Es algo técnico, pero también quiero que entiendan que además del trabajo de investigación, además del trabajo de difusión, también nosotros tenemos que trabajar con artefactos, y en este caso de los más sensibles y de los más importantes en la historia de la humanidad. Y nuestra obligación es preservarlos para las próximas generaciones. Miren, esta es una foto de cómo se exhibían los rollos del Mar Muerto desde el año 65 hasta el año 2004. Fíjense la posición de los manuscritos, es de 90 grados. Nadie lo había pensado, pero cuando yo asumo el cargo en el año 1994, pedimos a la Autoridad de Antigüedades de Israel que nos hagan una examinación de la situación física de los manuscritos y empezamos a ver que se empezaron a deteriorar. ¿Por qué? Porque la ley de gravitación universal también afecta a los manuscritos. Se empiezan ahora a hundir y se empiezan a quebrar y empiezan a ver restos del manuscrito en la base de la vitrina. Y por lo tanto, el proyecto fue que tuvimos que cambiar las vitrinas originales, es decir, la caja no es la original, la base es la original, para poder ahora exhibirlos en un ángulo máximo de 15 grados. Y como las antiguas vitrinas no tenían fondo, tuvimos que crearlo. Por ejemplo, llamamos nosotros a un concurso internacional, ganó una empresa Gopión de Milán, que por haber hecho la exhibición, las cajas, ¿no?, físicas del Santuario del Libro para exhibir los rollos del Mar Muerto, ellos ganaron después el concurso para exhibir la Mona Lisa en el Louvre. Digamos, si saben construir vitrinas para los rollos, también van a ser buenos para la Mona Lisa. Así que también les dio prestigio eso. Otro tema muy sensible es el tema de la iluminación. Por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto se llamaban los hijos de la luz. Sus enemigos eran los hijos de la oscuridad, pero el mayor enemigo de los rollos es la luz. Es la paradoja. Y entonces, por ejemplo, aquí tienen que la iluminación de las vitrinas laterales antes del proyecto de renovación eran fibras ópticas y nosotros las cambiamos por LED. LED es una iluminación fría que incluso puede ser intensa, pero no afecta a los manuscritos. Y aquí tienen que entender otra cosa. Aquí la paradoja, esta es la iluminación LED de la vitrina central, pero en el año 1965 colocaron en exhibición en el centro el rollo de Isaías, pero ¿se acuerdan ustedes que el curador en su inicio había ordenado que se tapara el óculum?
Ok, eso se hizo, pero ¿cuál problema se creó? Los arquitectos se habían opuesto a instalar aire acondicionado, porque ellos habían dicho que había que mantenerlo en condiciones naturales. El aire caliente sube y tenía que salir por el óculum. Cuando fue cerrado, alrededor del año 68-69, el 80% de humedad había dentro del santuario. Entonces hubo una enorme crisis, aparecieron artículos en el diario Haaretz, el diario central de Israel. El curador estaba en Washington, lo hicieron venir para la conferencia de prensa, cerraron el santuario del libro, instalaron finalmente, obviamente, aire acondicionado, pero ya el rollo de Isaías, el original, no volvió nunca a ser exhibido en el centro. Solamente una sección en una de las vitrinas laterales. Otro tema que tenemos también es los rollos son material orgánico. El protocolo internacional dice que un material orgánico no puede estar en exhibición, por ejemplo, un manuscrito, más de 3 meses. Ahora, la gente viene a ver originales. La gente viene de todo el mundo no a ver una copia, quiere ver originales. Y la pregunta es, ¿cuántos originales puedo estar todo el tiempo cambiando? La colección en última instancia está limitada, ¿sí? Entonces, si tengo que cambiar, yo tengo 8 vitrinas laterales, cada 3 meses, ¿sí? ¿Cuánto material uno tiene que tener? Y no tengo suficiente. Y entonces dije, tengo que pensar de otra manera, y hay un dicho en Israel, es comer de la torta y que quede completa. Y dije, ¿qué puedo pensar sobre el tema? Y un día se me ocurrió algo. Yo dije, la gente viene a ver el original, pero ¿quién dijo que tiene que ver todo el original? Y esa fue la clave. Vine a la diseñadora, le conté mi idea y nació esta idea. Y la idea es cubrir el original con una plancha de metal. Sobre la plancha de metal nosotros imprimimos la imagen del manuscrito. Este es, por ejemplo, la del rollo de Habacuc. Tiene 4 ventanas y cada 3 meses abro otra ventana. Es decir, el resto del manuscrito sin moverlo está protegido y cada 3 meses abro una ventana y cubro la otra ventana. Es decir, que en realidad la gente ve el material original, pero no tiene que verlo todo, porque de todas maneras no vienen para leerlo ahí, pero quieren ver el original. Y es una manera, como dije, de comer de la torta y que quede entera. Ahora, los rollos realmente los tenemos nosotros en exhibición, pero nosotros tenemos también que proteger. Y no solamente todo museo no exhibe todo lo que tiene, por eso tiene sus bóvedas. Y nosotros cada tanto hacemos el intercambio de los materiales. Y para eso nosotros tenemos un lugar específico, que es una bóveda. Cuando yo entré en el santuario del libro, la bóveda, lo que era la caja fuerte, literalmente era una caja fuerte, estaba en mi oficina. Y el día que yo asumí el cargo, literalmente me dieron las llaves del reino, como a Pedro, ¿sí? Y desde ese momento yo era ahora el responsable de los rollos del Mar Muerto. Pero el gran problema era que cuando teníamos que sacarlos, tenían que salir de mi oficina, que está frente a la entrada del museo. Tenían que salir a la intemperie para entrar al museo. No era realmente la mejor manera. Y entonces, como parte de todo el desarrollo ahora espacial, construimos una bóveda, un tipo de búnker. Cuando lo estaban construyendo, le pregunté al ingeniero, ¿qué tiene de especial este búnker? Y me dijo, Adolfo, solo te puedo decir que si atacan los iraníes, corre a lo de los rollos. Entonces, esta es la entrada a la bóveda. Solamente en mi época, solo 5 personas en el museo tenían el derecho a entrar. El director general no podía entrar. Solamente 5, es decir, los de mi oficina, gente de laboratorio, y además de eso, hay códigos y una llave que yo no la tengo. Está en una caja fuerte que me la tienen que dar y tienen que anotar en el libro a qué hora y quién recibió esa llave, como parte del protocolo de seguridad. Entonces se entra a la sala en donde cada rollo está colocado en su armario, es decir, cada fragmento, y dentro de eso están en cajas con cartón que no tiene ácido, ¿no? Para la protección de los manuscritos, es parte del protocolo que nosotros tenemos. Y ahora quiero mostrarles, para ir terminando, y después tengo una pequeña sorpresa, ¿sí? Si no están aburridos. Yo tomé, además de la parte de investigación, además de la parte de difusión, tomé un nuevo campo, que no es algo tan obvio, que es el campo educativo.
porque paralelamente a mi actividad académica, siempre tuve un interés particular en lo que llamo la educación no formal. Y precisamente, si tengo que definir, como lo dije también en el libro, cuál fue mi gran propósito como curador, el gran propósito fue hacer bajar los rollos del Olimpo. Porque los rollos en realidad eran conocidos por los investigadores, pero el público en general no sabía realmente qué significan esos rollos, ni no podían tampoco entenderlos en un contexto histórico, social y religioso. Y cuando precisamente estábamos trabajando en la refacción y el desarrollo de lo que llamamos hoy el campus del Santuario del Libro, cuando el museo solamente parte de ese campus, sucedió algo que nosotros no esperábamos. Le ofrecieron al Museo de Israel uno de los mayores atractivos turísticos de Israel a nivel mundial, que es el modelo Holy Land de Jerusalén, que había sido construido en los predios del Hotel Holy Land, por eso se llama Holy Land. Cuando Jerusalén Oriental estaba controlado por Jordania, israelíes y judíos no tenían permiso de visitar la parte oriental de la ciudad. Y entonces el dueño del hotel, Hans Kroch, le pide a un gran estudioso, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mijael Aviona, que le construya el modelo de Jerusalén en la época de Herodes el Grande y de Jesús. Y a partir de lo que se conocía en esa época, no había habido excavaciones en Jerusalén, es decir, a partir de los escritos de Flavio Josefo, el historiador judío, de los escritos del Nuevo Testamento, la literatura rabínica y de lo que se sabía en general de las ciudades romanas de esa época, construye este modelo que es el más grande modelo de una ciudad en el mundo, y entre paréntesis, este modelo tiene una copia, el hermano gemelo está en el centro evangélico Jerusalén, en Río de Janeiro, ¿sí? Que a diferencia de este, está techado, y por estar techado y no estar en intemperie, tiene vegetación y tiene agua corriendo como era Jerusalén. Pero este es el original, ¿sí? Y entonces, eso para mí fue una enorme oportunidad como curador, porque eso me permitía por primera vez colocar en su contexto realmente verdadero el tema de la comunidad del Mar Muerto. Porque para entender la comunidad del Mar Muerto tenemos que entender lo que pasa con el templo. Uno de los libros que yo publiqué en España en el año 2016, por Verbo Divino, en Navarra, lo llamé del tabernáculo del templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, en donde traté de entender la centralidad de la institución del templo en Israel, desde sus tradiciones más antiguas con el tabernáculo en el desierto, hasta la destrucción del templo por Tito. Estamos a días de la celebración de Tisha B'Av, ¿sí? El otro día tuvimos el ayuno de Yudzai 17 de Tammuz, es decir, estamos en el periodo precisamente de esta época cuando vamos a recordar la destrucción de los dos templos, el primero y el segundo templo. Y por lo tanto el tema del templo es crucial. Otro proyecto fue el siguiente. Las personas llegan a un museo. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo más podemos dar? ¿Sí? Además siempre estamos corriendo, ¿no? Vamos de un lugar a otro. Es decir, para poder entender cualquier tema, la gente necesita contexto. Tiene que saber sobre historia, sobre sociología, sobre política. ¿Cuántos textos podemos escribir? ¿Sí? En los estudios que se han hecho, la persona puede estar frente a un texto no más de 1 minuto y medio. No importa qué importante sea. Después de 1 minuto y medio ya no podemos captar. Entonces estamos cansados porque tenemos que caminar. Yo dije, yo tengo que crear algo diferente para que la gente pueda entender. Ahora, ¿qué se hace hoy en museos? Hay un centro de introducción y generalmente hay una película, un video en donde se introduce a la gente en un tema. Y como estamos desarrollando todo el campus, yo quería precisamente que hubiera un auditorio con el propósito de poder hacer lo que estamos haciendo aquí, presentaciones, poder hacer espectáculos y presentar una película, ¿sí? Ahora, el museo lo que esperaba es que yo produjera un documental, 5 minutos, 7 minutos, ¿sí? Y eso más o menos costaba en esa época, estoy hablando del 2004, 2006, unos $30.000. Pero yo decidí otra cosa. Utilicé $300.000 para producir por primera vez en la historia una película dramática
sobre la comunidad del Mar Muerto, llamada el Santuario Humano, ¿sí? En donde, aquí ven una de las imágenes, tratamos de presentar la vida de estos hombres a partir de los rollos, a partir de la arqueología, a partir de la literatura antigua sobre los esenios, tratando de presentar una historia que la historia como tal era ficticia, pero estaba basada totalmente en la historia verdadera. ¿Cómo podría haber sido la vida y los temas que preocupaban a esta comunidad? Otro desafío que yo tenía como curador es que no solamente profesores, intelectuales vienen al santuario, sino vienen familias. Y por supuesto los traen a ver los rollos. ¿Cómo le explican esos temas a los chicos? Y nos encontramos con el problema. Nosotros tenemos, el Museo de Israel tiene una muy importante área de educación, de las más importantes en el mundo, que ellos se encontraron con el problema que no había ningún material preparado para ellos. Y entonces mi asistente Rotem se le ocurrió una idea, dice: Adolfo, ¿por qué no producimos una película de dibujos animados? Y así hicimos. En el año 2017 la llamamos El Túnel del Tiempo, en busca de los rollos del Mar Muerto. Yo estaba sentada con la scriptwriter, como se dice, la libretista, y estábamos pensando en la historia. Y se acuerdan que para entrar al museo hay un túnel. Y una de las historias que a mí me fascinó como joven, yo no sé cómo se llamó en México, era la serie El Túnel del Tiempo. ¿Se acuerdan los dos científicos que siempre se perdían y cada capítulo saltaban? No es de tu época, Tessy. ¿Sí? Saltaban de Josué a la época de Jesús, ¿no? Y era fascinante estudiar historia por medio de esa historia. Entonces le dije, ¿por qué no creamos una historia donde una visitante de un colegio entran y se pierden en el túnel del tiempo? Y finalmente llega a la época de Qumran y se encuentra con los esenios, ¿sí? Ahora, como parte de estos proyectos, que como ven, la creatividad, la imaginación, la investigación y además eso, la necesidad de crear vínculos y puentes con el público, está precisamente en el hecho de que, no por iniciativa mía, pero por uno de los patrocinadores del santuario, George Blumenthal de Estados Unidos, que le interesaba muchísimo que los materiales en general de manuscritos llegaran al público por medio del Internet. Y en el año 2011 fuimos los primeros en el mundo que colocamos los rollos del Mar Muerto en Internet, en Google. Los ingenieros de Google Israel produjeron una tecnología que no existía, una plataforma para colocar imágenes de los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles en las redes. Con la tecnología que existía para subir 1200 megapíxeles pueden dejar horas, ¿sí? Y aquí en pocos minutos sube la imagen. Aquí tienen, esa es la dirección para entrar. Ustedes pueden ver las imágenes de los rollos del Mar Muerto, 5 de los 8 que tenemos en nuestra colección, como dije, en una calidad de 1200 megapíxeles. Hoy ustedes están sentados en Australia, en Moscú, en México, sentados con la taza de café, pueden abrir los rollos y pueden verlos en una calidad que incluso el ojo humano no puede llegar a eso. Y eso permitió realmente, si se quieren, la universalización de los rollos del Mar Muerto. Les puedo decir que en los primeros 4 días tuvimos 1 millón de visitantes. Y cuando hicimos el seguimiento, eran de países, algunos que no, Israel desde entonces hasta ahora no tiene relaciones diplomáticas, de Siria, Irán, ¿sí? Los Emiratos en una época. Es decir, todos habían oído los rollos del Mar Muerto, e incluso de países que Israel no tenía relaciones diplomáticas. Y para ir terminando esta parte museológica, en el año 2015, cuando el Museo de Israel celebró el 50 aniversario, desarrollamos en el Centro de Informática del Santuario del Libro un proyecto también fascinante. Porque entre otras cosas, como saben, Israel es el Startup Nation. Y por lo tanto, entre otros logros, en el Centro de Nanotecnología del Technion, que es el MIT de Israel, y los premios Nobel salen de ahí, desarrollaron la Biblia más pequeña del mundo, el Nanobiblia. Eso fue en el año 2007, pero la primera vez en el mundo que fue puesta en exhibición fue el 20 de abril del año 2015. ¿Y de qué estoy hablando? Toda la Biblia hebrea está en ese cubo que
es del tamaño del cubo de arroz, ¿sí? De un grano de arroz, cubierto con oro, y 1,5 millones de letras, que esa es la cantidad que hay en la Biblia hebrea, fueron inscritos dentro de ese, con un rayo biónico, físicamente dentro del rollo. Las letras están ahí. Y ustedes dicen, bueno, pero es un poco difícil de leer, ¿no? Y entonces si lo amplían 10.000 veces, así se ve el texto. ¿Sí? Se puede leer. Y es un texto que es la versión masorética. Es la Biblia más pequeña del mundo. Y es más, en el año 2009, vino Shimon Peres, entonces presidente del Estado de Israel, vino al Technion y vio en la no Biblia y dijo, wow, eso sería muy bueno como regalo para entregarle en la visita próxima. Y meses después llegaba Benedicto XVI, el entonces Papa, en visita oficial a Israel, y le regalaron en la no Biblia. Y una vez explicando esto, y alguien dijo, ¿y qué hizo el Papa con la no Biblia? Y digo, todavía lo está buscando. Bueno, para terminar, porque muchas veces en mi experiencia cuando termino la gente me dice, pero me gustaría leer más, ¿no? Y entonces, estos son simplemente algunos de los libros que he publicado aquí en español. Biblia, Exégesis y Religión y El Tratado con el Templo, los publiqué en España. Los judíos en la antigüedad, lo publiqué aquí en Colegio de México, un poco antes de la pandemia. Y uno de los libros, Pesher Habacuc, soy el editor general de un intento otra vez museológico, y fue el último gran proyecto en el que estuve involucrado, por el cual por primera vez editamos uno de los rollos del Mar Muerto con un comentario al comentario de Habacuc, pero dirigido a ustedes, es decir, a los no expertos. Y aunque no lo crean, desde la publicación de los rollos no había ninguna publicación orientada al público en general de los rollos, siempre es para expertos. Y aun cuando los documentos están traducidos, incluso al español, la muy buena traducción del gran cumranólogo español, hoy emérito de Lovaina, Florentino García Martínez, Textos de Qumrán de Trota. El texto, aunque esté en español, es incomprensible para una persona que no conoce los temas. Entonces esa fue la idea de crear este nuevo proyecto editorial, y ese primer volumen lo hicimos. Y como les dije, está el libro Curator, ¿sí? En donde cuento historias, donde anécdotas desde los reyes, príncipes que he recibido en el museo, hasta historias de todos los días que tienen que ver con el trabajo. Y por último, desde que yo dejé el Santuario del Libro, y por iniciativa de mi hijo mayor, de los 3 que tengo, Emanuel, un día me dijo, papá, ¿y ahora que dejas el santuario, cómo la gente se va a poner en contacto contigo? Antes me escribían al santuario, y ahora, obviamente ya no tengo el mail. ¿Cómo van a saber que sigo trabajando, que puedo llegar a hacer cosas? Entonces me dijo, papá, ¿por qué no creas un canal de YouTube? Dije, pero no, yo no soy Messi, ni Ronaldo, ni Taylor Swift. Y la verdad que así lo hice. Lo inauguré en abril del año pasado, y el último fin de semana ya superamos los 11.000 suscritos, que no está mal para el primer año. Aquí lo tienen, y ahí tienen también el QR, ¿sí? Si quieren comunicarse, justamente estoy produciendo estas últimas semanas una serie de charlas sobre el tema de la idea del mesianismo en el antiguo Israel. Muchísimas gracias.